La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Hablar claro es una virtud que lamentablemente no abunda en la administración pública, donde son habituales las frases complejas, la jerga farragosa y las fórmulas a menudo incomprensibles. Simplificar esa comunicación con los ciudadanos es el objetivo que se ha marcado la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, reunida esta pasada semana en Madrid. Es frecuente oír hablar de oscuridad de las comunicaciones oficiales dirigidas a los ciudadanos y se entiende que claro es lo contrario, lo que puede entenderse con facilidad, con la primera lectura, sin necesidad de interpretaciones. Hablamos de lenguaje claro y también de salud visual. ¿Sabían que 6 de cada 10 españoles utilizan gafas o lentillas? Lamentablemente, muchos no pueden permitirse cambiarlas periódicamente y algunas familias ni siquiera pueden comprar las primeras gafas para sus hijos. Es lo que se conoce como la pobreza visual infantil. La cobertura total de lo que comprendería una completa salud visual no está cubierta, como por ejemplo el acceso universal a la corrección óptica necesaria, especialmente a niños y niñas con problemas visuales y que no cuentan con recursos para poder adquirirlas. Hablamos de estos asuntos y resolvemos, por supuesto, las dudas de los oyentes, siempre con buena música, aquí, en Código de Barras. Empezamos. Coincidiendo en las dos inmatriculaciones la misma descripción, con la excepción de que de la que trae causa a los demandados no figura la mención expresa de sometimiento a los estatutos de X, lo que no evita que la parcela esté dentro del perímetro de la urbanización, pertenezca a la misma y beneficiándose de los servicios comunitarios, cuya liquidación se reclama, y no entrando esta juzgadora... Realizar gestiones con la administración pública no siempre es una tarea sencilla o agradable, pero al menos sí debería ser comprensible para cualquier ciudadano. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto leyendo y releyendo la resolución de una beca de estudios, una comunicación del ayuntamiento o esa carta de Hacienda que nos ha hecho temblar porque no entendíamos a qué se refería? Se han detectado ciertas incidencias para cuya subsanación y para realizar actuaciones de comprobación limitada al amparo y con los efectos previstos en la Ley General Tributaria deberá aportar. Habiendo tenido entrada en este órgano gestor con fecha 11/9/2019, la solicitud de subvención regulada en la orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 27 de junio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo. Estas lesiones descritas precisaron para lograr la estabilización lesional, curación, además de la primera asistencia facultativa de tratamiento médico o quirúrgico especializado. Concluido el proceso de mediación con acuerdo de reparación, se convocó a las partes a juicio. Según un estudio publicado en 2022 por la consultora Prodigioso Volcán, casi 8 de cada 10 textos administrativos analizados no son claros, siendo los más complejos los que explican cómo solicitar una ayuda pública, una beca o una subvención. Acabar con estos galimatías es uno de los objetivos que se ha marcado la Red Panhispánica del Lenguaje Claro, impulsada por la Real Academia Española. Su presidente, Santiago Muñoz Machado, explicaba esta semana así el origen de este reclamo ciudadano. Se tiene por cierto que la pacífica y persistente rebelión contra las notificaciones ininteligibles empezó en el ámbito del consumo. Seguramente un día en que un ciudadano tomó alimentos o medicamentos inadecuados porque la información sobre su caducidad no era fácilmente comprensible. Estrella Montolío es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra Universidad de Barcelona, Diputación de Barcelona, de Comunicación Clara aplicada a las administraciones y coautora del libro El Derecho a Entender, publicado en Editorial Catarata. Estrella, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Pues nada, muy contenta de estar aquí con vosotros para compartir unos minutos. Gracias. Y nosotros de tenerte hoy en el programa. Estrella, ¿cómo de incomprensible es el lenguaje administrativo en España y qué implicaciones tiene esto para los ciudadanos?
Bueno, el cómo de incomprensible me parece que ha quedado suficientemente ilustrado en los ejemplos que hemos escuchado y creo que todos nuestros oyentes han tenido experiencia y la siguen teniendo directa de cómo de ininteligible y antipático en muchas ocasiones es el lenguaje administrativo. Esto tiene consecuencias enormes de todo tipo. Por ejemplo, consecuencias emocionales, porque intentamos solventar nuestra relación con la administración de una manera ágil y eso es imposible. Hemos de invertir mucho tiempo. Solo al recibir una notificación ya nos irritamos pensando en cuántos pasos vamos a tener que hacer. Significa también que muchos ciudadanos se ven obligados a buscar una especie de traductor, ¿no? Una especie de primo zumosol entre la administración y ellos, que son los gestores, los sobrinos que estudian Derecho, los amigos que entienden del tema, etcétera. Y significa una desconfianza ciudadana hacia las instituciones que no entiende. Es decir, que tiene efectos sociales y tiene efectos económicos no menores. De hecho, hay países que están iniciando investigaciones que quieren medir cuánto cuesta para un país el hecho de que los ciudadanos tengan que pedirse horas de permiso, salir de su lugar de trabajo para ir a solucionar gestiones personalmente que deseablemente deberían poderse solucionar a través de las páginas web, por ejemplo. Estrella, en un tiempo en el que la administración pública se digitaliza y en el que las gestiones las realizamos cada vez más de manera telemática, ¿corremos mayor riesgo de que la jerga enrevesada de la administración obstaculice aún más la comunicación con la ciudadanía? Sí, exacto. Has dado en el clavo. Es decir, desde las instituciones se ha presentado la digitalización de la administración como una especie de solución milagrosa que por sí misma lo iba a solucionar todo. Pero esto no es así, porque una digitalización solvente tiene que ir acompañada de una reflexión comunicativa muy profunda, primero, de cuál es el estilo adecuado conversacional que se usa en una pantalla, y estudios de usabilidad, cómo tenemos que guiar al usuario a través de una serie de procesos web para que no se nos pierda en mitad del procedimiento, como nos ocurre a todos nosotros en este momento. Es decir, que efectivamente la digitalización no solo no ha ayudado mucho, sino que ha ensanchado la brecha existente entre la administración y los ciudadanos. De hecho, en una de las encuestas que hemos lanzado desde la cátedra que has presentado al inicio, lanzamos una encuesta a una representación totalmente representativa de los ciudadanos de la ciudad de Barcelona y descubrimos cosas, pero tremendas, como que solo el 33% de los ciudadanos entrevistados hacían los trámites tributarios de manera autónoma. El resto o bien buscaba la ayuda de algún familiar o amigo que entendiera o bien directamente pagaba una ayuda que le ayudara en esos trámites. Y vimos también que si cruzábamos las variables mayor de 65 años con estudios primarios, el resultado era que más de un 90% de la población que pertenece a ese segmento no tiene ni siquiera identidad digital. Es decir, no puede hacer ningún trámite con la administración porque no sabe cómo hacerlo, no tiene las habilidades y ni siquiera se ha dotado, todavía no ha podido, de una identidad para hacerlo. Por lo tanto, indudablemente necesitamos reconceptualizar esa transformación de la digitalización, porque no podemos seguir usando ese estilo ampuloso, estomagante, con alusión continuada a la normativa que se aplica, encima en una pantalla. Eso no tiene sentido. Estrella, permíteme que sume a esta conversación a Diego García, presidente del Instituto de Lectura Fácil, que promueve el derecho a comprender la información tanto de instituciones públicas como de entidades privadas. Diego, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, muchas gracias por tenerme con vosotros. Gracias a ti por atendernos. ¿A qué atribuyes tú ese oscurantismo, esa distancia que hay entre el lenguaje corriente que utilizamos los ciudadanos a diario y esa jerga que se utiliza tanto en la administración pública? Pues yo creo que tiene una raíz muy profunda concretamente cuando estamos hablando de administraciones públicas, en la cultura institucional y en la cultura administrativa de nuestro país, donde se ha asociado muchas veces la utilización del lenguaje como un recurso, digamos, de distanciamiento con la ciudadanía, de institucionalidad malentendida, digamos, de poder, ¿no? Al fin y al cabo, cuando
uno utiliza unos códigos a los que solo pueden acceder unos pocos, me refiero a unos códigos comunicativos, al final lo que está haciendo es mostrar un cierto poder, dominio sobre un campo en el que él o ella solo son capaces de comprender, ¿no? Por eso muchas veces defendemos que el cambiar la forma de hablar con la ciudadanía no es solo una cuestión de transparencia o incluso de sentido común, sino que al final es una manera de democratizar el acceso a la propia información pública y a las propias administraciones, que es como tiene que ser, porque al final son las garantes de nuestros derechos y nuestros deberes. Estrella, ¿tú también crees que hay una especie de halo de elitismo que domina sobre una administración pública anquilosada? Yo creo que esto, de verdad, después de trabajar en colaborando, asesorando a muchas administraciones, creo que es minoritario. Creo que lo que hay más bien es un desconocimiento de cómo hacerlo de manera alternativa, porque algo que tenemos que tener claro es que no es tan fácil escribir de manera clara. Escribir de manera clara es muy difícil, porque significa planificar mucho antes de empezar a escribir y significa que escribes a partir de tener el destinatario en el centro de tu comunicación. No qué es lo que me interesa a mí decir, sino qué es lo que le interesa a esta persona recibir. Y cuáles son exactamente los pasos que ha de hacer a continuación. Esa transformación comunicativa no es fácil, es decir, si dejamos al personal de la administración o al personal de las empresas sin la asesoría y la formación debidas sobre cómo hacer las cosas de manera alternativa, no va a haber cambio posible. En el mejor de los casos, decíamos, se crea ese sentimiento de distancia, de desafección o incluso desconfianza con la administración, pero, Diego, hay casos en los que no entender lo que uno está firmando o la notificación que le llega a casa puede tener implicaciones mucho más graves. Pienso, por ejemplo, en el caso de las preferentes. Por supuesto, es decir, realmente las verdaderas consecuencias, graves consecuencias que tienen para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de los consumidores en nuestro país, es cuando este tipo de situaciones llevan a juicio por diferentes cuestiones, como pueden ser las preferentes, como pueden ser aquellos contratos de seguro, de hipoteca, de banco, de productos financieros, que se firman sin poder entender lo que estamos firmando y delegando esa confianza a una persona que tenemos enfrente, que supuestamente nos tiene que informar, adaptar o traducir esa información que nosotros de manera autónoma tenemos el derecho de poder entender. Y eso nos ha llevado en este país a muchos problemas, como tú bien dices, de las preferentes o incluso a nivel judicial, problemas de incomprensión de ciertas cuestiones, de que una persona, por ejemplo, cuando se ve inmersa en un proceso judicial, ya sea como autor o como víctima de, por ejemplo, un delito, el no entender cuáles son sus derechos en el proceso judicial mismo le va a perjudicar de manera injusta solo por el mero hecho de no entender qué es lo que está ocurriendo o cuáles son los derechos, cuáles son las vías que tiene esa persona para poder andar por ese proceso. Ya. Estrella, incluso una lingüista como tú, que además tiene un manejo del vocabulario fantástico, ¿tiene problemas para entender una factura de la luz, una declaración de Hacienda o el seguro que está contratando? Pero por supuesto, yo siempre es el ejemplo cuando trabajo con ellos y también con la Administración de Justicia, les digo, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que solo no entienden las personas que han tenido un escasísimo contacto con la escuela? No. Vamos a imaginarnos a una cirujana cardiovascular. Vamos a imaginarnos a un físico del cosmos, gente de altísimo nivel, gente con muchísima formación. Esas personas, cuando reciben según qué tipo de documentación, se quedan como tú y como yo, estupefactas y diciendo, mira, no sé si es que me van a llevar a la cárcel pasado mañana o es que ¿qué tengo que hacer? Porque como he recibido un documento de 5 páginas y las 3 primeras solo aluden a normas, pero que no sé a qué se aplican, a qué yo he hecho exactamente, están exactamente como nosotros. De hecho, esto, de algún modo, toda la población es vulnerable y nos incluimos tú y yo ante los documentos de la administración. No solo la gente con escasos estudios o la gente que viene de otras lenguas maternas y domina el español de manera deficiente, o la gente que tiene dificultades cognitivas, o la gente que es muy, muy joven, los adolescentes, los niños. No. Todos nosotros somos vulnerables delante de la administración y delante de esos documentos de organismos que escriben en corporativez, ¿no? o en burocratez y que por lo tanto no entendemos.
Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que cada vez más los ciudadanos en general, los clientes, somos conscientes de nuestros derechos. Y uno de nuestros derechos es el derecho a entender el servicio por el que estoy pagando o a entender a la administración a la que yo estoy permitiendo subsistir con mis impuestos. Diego, ¿tú también lo ves de esa forma? Pues yo creo que, digamos, la falta de claridad en el lenguaje es un virus que afecta a toda la población independientemente de las condiciones que cada uno de nosotros y nosotras tengamos de manera previa. Es decir, a todos nosotros nos ha llegado una carta de la agencia tributaria, de la seguridad social, de nuestro propio ayuntamiento, de la ciudad o el pueblo donde vivamos, y hemos sentido ese pavor y ese miedo al abrir esa carta, que además se duplica cuando terminamos de leer el contenido de la misma, porque la inseguridad se aumenta al no entender absolutamente nada. Nosotros, en muchas charlas que damos, las comienza dando un catedrático universitario, poniendo un ejemplo, y es que tiembla cada vez que tiene que hacer la declaración de la renta todos los años, y una persona con los estudios, digamos, de las cotas más altas que tenemos en este país, ¿no? Como puede ser catedrático de universidad, ¿no? En definitiva, es independiente de las condiciones previas que uno pueda tener, pero eso sí, me gustaría recalcar, este problema duplica sus consecuencias fatales cuando estamos hablando de sectores más vulnerables de la sociedad, como pueden ser personas con discapacidad intelectual, personas con algún tipo de baja alfabetización o personas que se encuentran en algún caso de exclusión social, que lo que hace es aumentar la vulnerabilidad en estas personas en los casos de falta de claridad en el lenguaje. ¿Y cómo se resuelve todo este problema? Porque no sé si es una cuestión simplemente de publicar una guía, un decálogo de buenas prácticas, o habría que pedirle a la administración que sea mucho más expeditiva, más atrevida, que se muestre, digamos, una voluntad real de cambiar las cosas. Y yo diría que la solución es voluntad, principalmente. Voluntad política de cambiar una cultura arraigada, que cuesta mucho cambiar, y además en instituciones muy antiguas que son muy resistentes al cambio en general, ¿no? Al cambio en la organización, en el cambio en las maneras de proceder, de hacer las cosas. La voluntad es el primero de los pasos que se tienen que dar. Esta convención que se ha desarrollado estos días en Madrid es el primer paso para mostrar esa voluntad. Es cierto que no es suficiente. De hecho, tú me decías si esto, digamos, es algo más simbólico y se tiene que acudir a medidas más prácticas. Sí, yo lo pienso, ¿no? Y nuestra administración, a nivel de Administración General del Estado y algunas comunidades autónomas, incluso administraciones locales, ya están dando pasos paralelamente a este tipo de foros, porque en nuestro país ha habido un cambio legislativo muy recientemente, donde se ha empezado a prestar atención a este tipo de cuestiones. No es hasta el año pasado, el año 2022, donde por fin se aprueba una ley de accesibilidad cognitiva, que es, digamos, el marco donde se mueve el lenguaje claro, la lectura fácil y demás, donde por primera vez a nivel legislativo en este país se presta atención a este tipo de cuestiones, y fue el año 2022, o sea que vamos tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Pues Diego García, presidente del Instituto de Lectura Fácil, gracias por haberte pasado por Código de Barras hoy. Gracias a vosotros, un saludo. Y Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona, directora de la Cátedra Universidad de Barcelona, Diputación de Barcelona para una comunicación clara, y coautora de El derecho a entender. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras y por haber dado esas explicaciones, en tu caso, tan claras. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicarnos y por ocuparos del tema. Que tengas buen día, Estrella. Igualmente. Estrella, por cierto, no lo hemos dicho, es una de las expertas que ha participado en la primera convención sobre el lenguaje claro que se ha celebrado hace pocos días en Madrid. Una cita de la que ha salido un borrador, el de la primera guía panhispánica de lenguaje claro y accesible. Una especie de decálogo de recomendaciones que invitan a las autoridades a primar las frases cortas, a evitar los gerundios innecesarios y las oraciones pasivas, a usar párrafos cortos y a no introducir incisos ni redactar presuposiciones en los documentos públicos. En fin, recomendaciones con las que los académicos tratan de orientar a las administraciones para que simplifiquen la forma en la que se comunican con la ciudadanía, para que sean más accesibles, en fin, para que nuestro compañero Brian Pérez no siga sufriendo, como todos nosotros, cada vez que le toque descifrar lo que le cuenta esa carta de Hacienda. En concreto, en el desarrollo del procedimiento ostentará los derechos y tendrá las obligaciones que se le informan en el documento adjunto. Yo no entiendo nada.
Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. Jacqueline Rojas, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Mucho gusto. Jacqueline, tú eres madre de un niño de 9 años que se llama Liam y que tiene problemas de visión y como tantas otras personas en España no puedes financiarle la compra de unas gafas. Antes de nada, explícame qué problema de visión tiene exactamente tu hijo. Claro, mira, él tiene astigmatismo. Ahora, claro, entonces en el colegio se lo detectaron porque él, aparte de tener astigmatismo, pues tiene una condición, es autista. Y claro, en el colegio pues me hablaron de la asociación Amires, me derivaron con ellos para que me puedan ayudar, para poder cogerle unas gafas al niño. Porque vosotros, por vuestra cuenta, no podéis financiar esa compra de unas gafas como lo haría a lo mejor otra familia. Claro, en estos momentos pues no, porque tenemos a un niño pequeño y pues yo ahora mismo estoy sin trabajo, entonces nos ayudó mucho, la verdad. ¿Y qué implica para vosotros que Liam haya podido tener unas gafas? En términos prácticos, para que la gente lo entienda, ¿cuál ha sido la diferencia en vuestra calidad de vida una vez que Liam ha podido o habéis podido financiar esa compra de unas gafas? Pues ahora presta un poco más de atención en el colegio, porque me imagino que también pues se distraía al no ver bien y todo eso, y además que pues ya le permite que no vaya avanzando el problema. ¿Tú has notado un cambio incluso de actitud en tu hijo al haber recibido esas gafas? Es decir, ¿has notado que de alguna forma haya cambiado su visión del mundo y con ello también su actitud hacia los demás? Claro, un poco mejor sí, tanto en el colegio como pues en jugar y eso, porque como que cuando jugaba o algo tenía que acercarse mucho al móvil o a la pantalla. Entonces, claro, se aburría y se estresaba, se fastidiaba muy rápido. Jacqueline, ¿qué pasaría ahora mismo si Liam, por ejemplo, pierde sus gafas o si se le rompen jugando con algunos amigos? ¿Podríais financiar otras o cómo tendríais que hacer? Pues tendría que verlo bien y eso, porque yo creo que, claro, tendría que esperar un poco de tiempo para poder volver a coger las gafas. Jacqueline, ¿tu hijo es el único en casa que utiliza gafas o el resto también necesitáis ayuda visual? No, mi mamá. Mi mamá también usa gafas, pero ella pues ya las tiene desde hace tiempo. Pero claro, ya es una persona mayor, tiene 65 años. Y me imagino que entonces, las cuidará claro, como oro en paño, ¿no? Claro, sí, aparte que ya uno cuando es adulto pues cuida más las cosas. ¿Liam es tu único hijo? No, tengo otro de 1 año y medio. Ajá. Ah, bueno, y él en principio de momento no ha manifestado problemas de visión. No se le nota ninguna dificultad. Pues Jacqueline, muchísimas gracias por habernos atendido y por explicarnos tan claramente lo que supone que una familia tenga esos problemas para adquirir unas gafas para sus hijos, el problema de la pobreza visual infantil. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Vale, gracias a ustedes.
Como Liam, otras 760.000 personas en España sufren pobreza visual, un problema que afecta principalmente a aquellas familias con hijos que no pueden financiar la compra de unas gafas, un gasto que de media puede suponer unos 300 euros para cada usuario que renueva sus lentes o sus lentillas. Un problema, David González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, ¿qué tal? El de la pobreza visual del que hablamos hoy, porque la salud visual es una asignatura pendiente dentro de nuestro sistema sanitario, como lo es, por ejemplo, también la salud bucodental o la auditiva, y parece que el gobierno esta vez sí quiere darle la vuelta a esta situación. Son problemas que siempre han estado ahí en el limbo, de que las familias han tenido que acarrear con esos gastos, pero parece que ahora sí que el nuevo gobierno quiere dar un giro a esa tendencia y afrontar esos gastos de manera pública. Ese era uno de los propósitos de la nueva ministra de Sanidad desde que asumió el cargo, que gafas y lentillas pasaran a ser un servicio financiado por el sistema de salud pública. Así lo anunciaba Mónica García hace unos días. Estamos trabajando para que así sea. Queremos que efectivamente las gafas formen parte de la cartera de servicios. Queremos que tanto las gafas como las lentillas pues no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir. Esa medida que impulsa ahora Sanidad tiene un precedente en el Parlamento andaluz, que hace un par de meses dio el primer paso para financiar gafas y lentillas de los menores de edad que estén en situación de vulnerabilidad en función de la renta. Lo explicaba así el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. En Andalucía ahora mismo hay gente que no ve bien porque no se puede revisar la vista. Yo tenía alumnos en el instituto y una cosa muy normal, alumnos y alumnas que no ven bien la pizarra y su familia no puede pagarle unas gafas. En otros países, Fernando, ya hay unas medidas similares. Por ejemplo, en Francia está el plan 100% Santé de Macron, que permite a los mayores de 16 cambiar sus gafas cada 2 años sin coste alguno, siempre que se mantengan en un límite de precios, en un máximo de precios. Y en Alemania, que es probablemente el caso que más se parece a lo que quiere implantarse aquí en España, la sanidad cubre las gafas a menores de 18 y adultos con esos problemas graves. Hablábamos de un gasto que afrontan los propios ciudadanos y que en muchos casos no es asumible, no es fácil para los bolsillos de muchas familias. Claro, tú contabas al principio que de media nos gastamos unos 300 euros cada vez que tenemos que renovar unas gafas. Ese es un inconveniente, pero no es el único, porque por ejemplo también puede ocurrir, a mí me pasa por ejemplo que si lo recomendable es renovar la graduación, es decir, renovar los cristales cada 2 años como mucho, muchos lo que hacemos es, como seguimos viendo bien, o por lo menos eso pensamos, lo dejamos pasar y no nos renovamos las gafas. Entonces, cuando efectivamente llega el momento de renovarlas, decimos, anda, pues he estado el último año viendo regular. Entonces, renovar los cristales es algo que deberíamos hacer, como digo, más frecuentemente de lo que lo hacemos. La optometrista Carmen Rodríguez cuenta que también es un factor que depende mucho de la edad. En niños y adolescentes, lo normal es que debido tanto al trabajo que realizamos en cerca como a los factores de crecimiento y también a los cambios hormonales, esta graduación aumente más. Entonces es recomendable, lo normal es que cada año se vayan cambiando las gafas, cada año, cada 2 años. Una vez que se estabilizan en la edad adulta, normalmente las gafas se cambian cada 2 años, ya no solo por cambio de graduación, sino también por el desgaste del material de la montura y de los cristales. Y es que un par de cristales graduados nos pueden costar desde 200 euros en casos de que tengamos un problema leve, como por ejemplo una miopía, hasta los 1.000 euros si aumentan las dioptrías y aumentan los problemas que tenemos en los ojos. Y claro, ese dinero no es, como decíamos, algo asumible para muchas familias. Claro, es que imagínate que estamos hablando de 300 euros en el caso de unas gafas, pero si hay una familia, por ejemplo, que tiene más de un hijo con esos problemas de visión, la cifra, imagínate, se eleva, se puede multiplicar por 2, por 3 y llegar a cifras astronómicas. La salud va ligada también a la economía y en muchos casos no solo es que las familias no se puedan permitir esas gafas, sino que muchos niños tienen problemas de visión no detectados. En España hay 760.000 menores que sufren pobreza visual. Es un término que acuñó la organización Visión y Vida al publicar en 2021 un informe alertando sobre este problema. Y precisamente vamos a hablar con el presidente de esa organización de Visión y Vida, Salvador Alsina, que nos está escuchando ya. Salvador, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muy bien, muchas gracias. Salvador, ese término, el de pobreza visual, ¿en qué momento lo acuñasteis? Y a ver si nos ayudas a entender qué quiere decir exactamente. Bien, alrededor de 2008, con la gran crisis que hubo en aquel momento, nos dimos cuenta de que la pobreza tenía una incidencia muy grande también en la visión, en la capacidad de poder ver bien. Y acuñamos ese término de pobreza visual. Lo definiríamos como aquellos casos en los que una persona necesita algún equipamiento óptico,
sean gafas, lentes de contacto, terapia visual, pero sin embargo su situación económica no le permite acceder a ellos. Después de la pandemia, en 2021, hubo también un cierto incremento de la pobreza y nos dimos cuenta de que en los datos la pobreza infantil era superior a la media de pobreza, y lo que hicimos fue cruzar datos de visión que teníamos en nuestros estudios Ver para Aprender con datos de pobreza, y en aquel momento fue cuando acuñamos el término de pobreza visual e infantil, referida a los menores de 18 años con algún problema visual y con problemática para corregirlo. Porque en el periodo de enseñanza, si uno no ve bien, su escolarización será peor, y hemos detectado también en estudios como el que nombraba antes, Ver para Aprender, que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar se corresponden a problemas de visión. En este caso, el 8,59% de los menores en España podrían tener pobreza visual infantil. Salvador, no sé si se debería plantear, como ocurre en otras áreas de la sanidad, un plan nacional de salud visual, con esas revisiones periódicas planificadas desde bien pequeños, pero también para mayores. El Plan Nacional de Salud Visual lo que pretende es que cualquier persona, prácticamente desde el momento de nacimiento hasta su último día, tenga preprogramadas las revisiones visuales que requeriría. Evidentemente son más necesarias para los niños y son más necesarias para las personas mayores. Y curiosamente son probablemente los que están menos atendidos. En el caso de los niños, así como se hacen campañas de vacunación, creo que es a los 11 o 12 años que se hacen directamente en las escuelas, creemos que podría hacerse, o sea, hay organización suficiente para hacer revisiones visuales en todas las escuelas de España en diferentes periodos de enseñanza, tanto en infantil, en primaria, en ESO, etcétera. Eso resolvería mucha problemática visual, y lo que puede parecer un gasto realmente sería una inversión, porque si el fracaso escolar se reduce, si los resultados académicos son mejores, nuestro país funcionará mejor. Precisamente sobre ese asunto, Salvador, quería preguntarle, ¿tienen algún estudio, alguna estimación de cuánto podría costarle al sistema público español garantizar ese acceso universal a la salud visual para jóvenes y para adultos? Depende del grado de ayuda que se pretenda. Y lo que quería puntualizar es que lo que hace falta primero de todo es revisar, porque hay muchos niños y mayores que no se han revisado nunca y por tanto no saben que no ven bien. Le puedo poner un ejemplo claro que he vivido en mi vida profesional de algún niño que al ponerle gafas ha dicho, no sabía que podía verse tan bien. A partir de ahí, de acuerdo a las condiciones económicas de cada persona, habría que establecer algún tipo de ayudas, sea ayudas directas, sea ayudas mediante la declaración de la renta. Esto ya se había hecho en el pasado. Y claro, depende del volumen de ayuda, pero consideramos que, teniendo en cuenta el número de personas con necesidades visuales en situación de pobreza visual, quizá nos moveríamos alrededor de 600 millones de euros al año. 600 millones de euros al año. Salvador, mencionaba la posibilidad a lo mejor de desgravaciones de gasto en la renta, en la declaración de la renta. Claro, cuando uno ve que hay comunidades autónomas donde se desgrava a la gente el gimnasio o el fisioterapeuta y dice, qué bien, qué buena medida, ¿cómo puede ser que 6 de cada 10 españoles que utilizan gafas no puedan desgravarse algo que es absolutamente necesario para su día a día? Creo que cualquier medida que quiera hacer el Ministerio o cualquier comunidad o cualquier ayuntamiento ha de ser mixta, ha de reunir las desgravaciones en renta y luego ayudas directas en forma de bonos, en forma de lo que sea, para aquellos que no van a hacer declaración de la renta, pero que requieren equipamientos ópticos. Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, organización creada con el objetivo de procurar lo mejor para la visión de los ciudadanos de manera altruista. Muchísimas gracias por haberse pasado por Código de Barras. Gracias a vosotros por permitírmelo. David, decía Salvador que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar tiene que ver con problemas de visión. ¿Esto a qué se atribuye? Pues tiene mucho que ver con que estos problemas de visión son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. El caso es que la miopía es uno de los más claros. Más de un 20% de los adolescentes sufre este problema. Y la cifra se eleva hasta un 40%. Se duplica en el caso de la población en general. Un aumento que se ha ido viendo en los últimos años. No es el único problema, lo cuenta la optometrista Carmen Rodríguez.
También puede haber problemas como problemas de enfoque. ¿Qué pasa? Esto es lo que hace que luego al mirar de lejos no podamos enfocar bien y veamos borroso. Esto muchas veces da lugar a una falsa miopía o pseudomiopía que le llaman, que es lo que está haciendo que, sobre todo en personas que trabajan con ordenador o que pasan muchas horas de cerca, que ahora pasamos muchísimas horas pues estudiando con el móvil, es lo que hace que esté aumentando tanto esta miopía. Es evidente que el uso de pantallas tiene un efecto directo, especialmente cuanto más pequeña sea la pantalla. Susana Noval, jefa del Servicio de Oftalmología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid, cuenta algunas claves para prevenir este tipo de problemas en los más pequeños. 2 horas al menos al aire libre los niños diariamente, buena luz solar a la hora de estudiar y de hacer actividades, que la mesa de estudio esté, si se puede, enfrente a una ventana, de manera que no estemos acomodando todo el rato, que hagan descansos, y eso es para todas las edades, que a lo mejor cada 45 o 50 minutos de concentración el niño se dé un paseo y luego continúe, no haga el estudio tan continuado, de manera que no esté tanto tiempo acomodando. Y por supuesto no abusar de los móviles y las tabletas e intentar que no comiencen antes de los 6 años. Esos son algunos apuntes de prevención, aunque donde tenemos puesto ahora el foco es en ver cómo evoluciona ese plan del gobierno del que hablábamos para intentar dar solución a los problemas ya existentes, especialmente de esa población que sufre pobreza visual. 760.000 personas en España con pobreza visual. David Ozalvez, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. En unos segundos abrimos nuestro consultorio, ya lo saben, el espacio en el que atendemos las dudas y las quejas de los oyentes con la ayuda de una persona experta en consumo. Si usted también quiere que tratemos su caso, no tiene más que escribirnos un correo electrónico a esta dirección, códigodebarras@cadenaser.com, o enviarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa, al 679 01 7014. Does anybody know I have the time? Does anybody know that girl of mine? Has anybody seen her? Has she gone away? If anybody talked to her, please send her my way. Yeah, yeah. Now I heard she was hanging around some other lover on this end of town. Or maybe it's a rumor. Maybe it's a rumor. People telling a lie. No, maybe she's not some other guy. I gotta know right away, 'cause I can't spend another day. Yeah. Does anybody know? Does anybody know? Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado. Abrimos ya nuestro consultorio, hoy con Miguel Crespo, de la Confederación de Consumidores y Usuarios, la CECU. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Todo bien, muchas gracias. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Cristina desde Móstoles, en Madrid. Hace unos años contrató un seguro a todo riesgo para su vehículo con la compañía Reales Seguros. Hace un mes le pasó esto que vas a escuchar. Sustrajeron de mi bolso, sin que yo me diera cuenta, las llaves de mi coche, de mi casa y el DNI. Cuando me percaté, acudí a mi hogar y llamé al cerrajero, pero mientras vigilaba mi casa me robaron el coche, que estaba aparcado en la calle de atrás. Al reclamar a Reales el robo de mi coche me mandaron un burofax diciendo que ellos no se hacían cargo, porque en la letra pequeña de mi contrato de todo riesgo estaba estipulado la diferencia entre robo y hurto, y al no haber violencia y haberlo denunciado así, no había compensación por su parte. Mi consulta es: ellos me vendieron un contrato a todo riesgo y ahora se agarran a esa cláusula de la no violencia en el robo para declararlo hurto y no pagar. ¿Se puede calificar de estafa lo de la compañía de seguros Reales? ¿Está Reales Seguros engañando a sus clientes con este tipo de producto que llaman seguro a todo riesgo? Muchas gracias. Miguel, llama la atención que Cristina tenga un seguro a todo riesgo que obviamente parece que no le cubre todos los riesgos. Pero ella nos pregunta y te traslado su pregunta. ¿Estamos ante un intento de estafa o al menos una venta de un servicio engañoso por parte de esa compañía de seguros?
Pues compartiendo lo que dice Cristina y su desazón, realmente en derecho las cosas tenemos que verlas pues en su contexto y conforme a lo que dice la ley. Así que voy a dar una serie de pinceladas porque es bastante habitual además este problema con la trascendencia económica que tiene. Cuando contratamos un seguro, lo que estamos es firmando una póliza que recoge los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y a él tendremos que acudir en el caso de que surja una desaveniencia para ver qué es lo que contratamos. En ese sentido, la Ley de Contratos de Seguro establece el contenido mínimo que tienen que tener las pólizas de seguro y concretamente dice que tiene que establecerse la naturaleza del riesgo cubierto, describiendo de forma clara y comprensible las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas las exclusiones y limitaciones que les afecten, destacadas tipográficamente. Discúlpame, Fernando, que haya acudido así a la literalidad de la ley, pero yo creo que es interesante porque en este caso las reclamaciones que han ido al juzgado, pues como nos comentaba Cristina, sí se han estimado a favor de los clientes cuando no se había producido ese destacar esa exclusión por parte de la compañía. Cuando no es así y sí que en la póliza estaba reflejada claramente que había esa exclusión y se explicaba bien en qué consistía, no se ha dado la razón al consumidor, a pesar de que, como he dicho al inicio, coincido con Cristina, que no deja de ser una terminología confusa el decir que cubre todo y luego realmente vemos que no lo cubre. O sea que básicamente en el contrato o bien especificada en la cláusula claramente las coberturas con todo tipo de detalles, o Cristina podría acudir a los tribunales o a los servicios de mediación para tratar de que le den la razón. Exactamente, la exclusión, como dice la ley, se tendría que destacar tipográficamente. Esto es normalmente en negrita o con un subrayado. En caso de no ser así, efectivamente le aconsejaríamos que acudiera a los servicios de consumo en primer paso y en caso de que la empresa no se aviniera a una solución amistosa, acudiera a los tribunales de justicia. La siguiente consulta nos llega también desde Madrid. Los padres de Pedro contrataron la instalación de unos paneles solares con la empresa Green Solutions. Una vez contratado este servicio, él se encontró con este problema. El precio que les dieron les incluía tanto la instalación como el mantenimiento. Recientemente les ha llegado un correo que la empresa ha quebrado y les ha redirigido a otras empresas para que, dándoles como alternativas. Entonces al final las preguntas son dos. Por un lado, si una vez que la empresa ha quebrado es aún así posible exigir el contrato de mantenimiento o devolución de parte de las cantidades, o si una vez que se declara en quiebra pues ya no ha lugar. Y por otro lado, esa empresa les estaba gestionando las ayudas de la Comunidad de Madrid y el proceso estaba a medias. Entonces la cuestión es cómo podrían hacer ellos para retomar ese proceso que está a medias. Muchas gracias. La verdad es que es complicado este asunto que nos plantea Pedro. No sé qué solución se le pueda dar a sus padres para esas dos cuestiones, la de devolver los pagos del dinero adelantado por el mantenimiento de las placas y el de acabar de gestionar las ayudas públicas de la Comunidad de Madrid. Pues complicado este asunto. Efectivamente, por quiebra, se refiere Pedro a lo que actualmente se llama el concurso de acreedores y es lo que ha pasado pues con tantas, por ejemplo, clínicas dentales que hemos visto que han incurrido en este concurso de acreedores, desapareciendo y dejando colgados a los clientes, o mismamente con el caso filatélico de Forum y Afinsa. En estos casos, la empresa fallece, la empresa desaparece y lo único que se podría hacer es tratar de concurrir al concurso de acreedores, donde se determinarán los bienes que tiene la empresa y las deudas que tiene para pagar proporcionalmente a lo que exista. Pero ciertamente, si la empresa ha llegado a ese caso ya de extinción, realmente hay pocas posibilidades de que tenga dinero para repartir entre los acreedores. Y respecto a la gestión de las ayudas, exactamente igual. La empresa desaparece, no se le puede exigir que haga ese tipo de actuación y tendrán que ser ellos o gestionarlo directamente, acabar de gestionarlo ante la Comunidad de Madrid o contratar a otra empresa a la que, claro, no se le podrá hacer que asuma lo que ya se pagó a un tercero. Ya. Una última consulta que nos ha enviado José. Hace unas semanas envió 2 paquetes con la compañía Seur, pero por el camino parece que ha sucedido esto que vas a escuchar. Llegó solo un bulto de los 2 que envié. El otro todavía no ha llegado. Intento reclamar
por la página web y por teléfono en atención al cliente de Seur y no obtengo respuesta que no sea que el bulto tiene que llegar, que el bulto estamos esperando a localizarlo. El caso es que ese bulto no llega. El bulto no llega y Seur no le da una respuesta clara sobre qué puede hacer para recuperar o su paquete o el dinero que le ha costado el envío, más la posible, no sé si, indemnización por pérdida. Efectivamente, como bien dices, en este caso hay un contrato en el cual nuestro oyente ha pagado un dinero para que se haga un servicio. Si no se hace, tendrán que devolverle el dinero que se le cobró y efectivamente indemnizarle por los perjuicios ocasionados. En estos casos sí que hacemos un llamamiento siempre en las asociaciones de consumidores a que hay que modificar la ley y establecer indemnizaciones que sean altas, de tal forma que a la empresa no le salga barato, digamos, el perder paquetes, porque muchas veces vemos que se mandan productos o se mandan algunas cosas con un alto valor y que luego las indemnizaciones, que muchas veces están pactadas en esa letra pequeña, no alcanzan a reparar ese daño que realmente se ha ocasionado. Y luego lo último que quería es hacer también un llamamiento a las empresas para que no sea en estos casos en los que encima que ellas han incumplido sea la persona consumidora la que tiene que estar detrás de ellos. Entendemos que hay que dar un reporte mínimo diario de que se está trabajando en tratar de encontrar el paquete y no tener que andar desesperados con la dificultad que siempre conlleva además contactar con las empresas. Miguel Crespo, asesor jurídico de la Confederación de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias una vez más por haberte pasado por Código de Barras a resolver las dudas y consultas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros, un placer. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com. O déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Código de Barras. El consumo con buena música. Y antes de terminar, echamos un vistazo a todas esas noticias de consumo que han marcado la agenda esta semana. Esas noticias que no nos ha dado tiempo a profundizar, pero que sí que queremos rescatar en nuestro tintero. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué se nos queda esta semana en el tintero? Bueno, pues esta semana hemos sabido que a partir de 2025 habrá precios en el mercado eléctrico cada 15 minutos, en lugar de medirlo cada hora. El cambio atiende a una lógica europea de armonizar el sistema eléctrico ibérico, España y Portugal, con el resto del continente, pero al mismo tiempo sirve para tener un precio más ajustado a la realidad. Esto es lo que ha explicado esta semana la directora de operación del mercado ibérico, Yolanda Cuellar. También hemos sabido que el número de ultrarricos en el mundo creció más de un 4% en 2023. En España hay casi 12.000 personas con una fortuna superior a los 30 millones de dólares, sin contar su vivienda personal, un 1,7% más que en 2022. En relación a esto, también hemos sabido que los ejecutivos del IBEX 35 cobran 80 veces más que sus empleados. De media, un directivo cobra 4,6 millones al año, mientras que el salario medio de los trabajadores no llega a 60.000.
La diferencia se ha reducido ligeramente según el último estudio que ha presentado Comisiones Obreras, y su responsable de Protección Social, Carlos Bravo, considera que los altos sueldos de los ejecutivos escapan a toda lógica. Así lo explicaba esta semana en Hora 25 de los Negocios. Que no tiene sentido esa idea de que son personas súper competentes, que son imposibles de tener alternativa en el mercado, sino que por el contrario son retribuciones que están absolutamente fuera de toda lógica. El informe también destaca que la presencia femenina en los puestos de alta dirección sigue lejos de alcanzar la paridad, apenas el 43%. Y de cara a este verano, el Gobierno renovará el programa para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar por España y Europa con descuentos. El año pasado este programa fue un éxito, con 4 millones de viajes entre junio y septiembre, el 60% de ellos por tren, y que disfrutaron más de 1.100.000 jóvenes. Además, se registraron más de 16.000 pases de Interrail para viajar por toda Europa. El Ministerio de Transportes está trabajando en las condiciones para este nuevo programa, al que, por cierto, va a dedicar cerca de 100.000 millones de euros, y está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros el próximo 4 de junio. Y sobre garantías o ayudas a los jóvenes, ya lo hablábamos aquí la semana pasada, los avales del ICO para menores de 35 años y familias con menores a su cargo ya están disponibles en algunos bancos. El Banco Santander ha sido la primera entidad que se ha adherido a estos avales, ya los está ofreciendo, y otras entidades medianas como Abanca, Ibercaja y Evo Banco también se han unido. Recordemos que aunque esta medida pretende permitir a los más jóvenes, a los interesados en estos avales, que el banco les conceda una financiación del 100% y así poder evitar pagar la entrada, los requisitos para concederlo van a seguir siendo los mismos de siempre. Así nos lo explicaba Joan Balash de Housefy Hipotecas. Si no cumples los requisitos de solvencia que te exige el banco, claro, el banco luego no puedes acceder a la hipoteca, porque recordemos que al final quien presta el dinero aquí no es el gobierno, quien presta el dinero es el banco. Y por último, Amazon va a invertir 15.700 millones en una mega red de centros de datos en Aragón. El gigante tecnológico prevé crear unos 6.800 puestos de trabajo con la ampliación de las 3 instalaciones que ya tiene en la comunidad autónoma y la creación de una nueva en Zaragoza. Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Vamos a anunciar la inversión más importante en la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también vamos a anunciar la inversión más importante que desde el punto de vista de la tecnología se va a hacer en Europa en los próximos años. Amazon Web Services multiplica la apuesta que hace por Aragón y lo hace a lo grande. Pues Laura Bermejo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos hemos quedado ya sin tiempo. En la producción esta semana, además de Laura, también ha estado David Gozálvez. En la técnica, José María Sendra. Y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en SER Podcast, y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y, como no, en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. I'm not feeling too good myself. Yes, sir. Feeling alright. I'm not feeling that good myself. Boy, you shelter me for warm and right. And even now I said, and I want.
Cadena SER. La radio.